quiero hablarles de las tormentas del año 2020. Y quiero decirles que en las raíces, no en las ramas, en las raíces se encuentra la fortaleza de un árbol que atraviesa una tormenta. Son los cimientos de un edificio, las raíces que nos sostienen y las alas para el futuro. En la lectura diaria de las Sagradas Escrituras, que llamamos 5x5x5, hemos comenzado a leer el libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo. Es la historia del nacimiento de Cristo, pero antes de narrar la historia del nacimiento de Cristo, Mateo nos habla de las raíces del pueblo de Israel, su historia, la genealogía del Mesías. En el cumplimiento del tiempo iba a nacer Jesús, como lo establecían las profecías. Pero el escritor nos lleva desde Abraham hasta José, y dice literalmente, José que fue esposo de María, de la cual nació Jesús, no de José, de María nació Jesús llamado el Cristo. La ley y los profetas van a quedar atrás, es un tiempo de transición. Después de 400 años de silencio de Dios, se abre el Nuevo Testamento. Y hay una gran transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Nosotros estamos al borde de una transición también. Estamos dejando, hoy es el último domingo del año 2020, y estamos entrando en un nuevo año, un tiempo también de transición. Y dejamos atrás el 2020, y muchos, como acabamos de decirlo hace un momento, dicen amén, ¿verdad? Porque fue un año de muchas tormentas. Esta semana estaremos leyendo en Sermón del Monte, por ejemplo, donde termina precisamente con las tormentas. Y dice en Mateo 7, 24, 25 y 26, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tenía cimientos, como un árbol que tiene raíces y puede soportar la tormenta porque está bien fundado. Continúa, sin embargo, la Escritura diciendo, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron vientos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Miren, no hay vacuna contra las tormentas. Les digo más, no hay pólizas de seguro que nos libren de las tormentas de la vida. Te pueden reparar los daños, pero ninguno, ni el sabio ni el insensato, tuvieron diferencia en cuanto a las tormentas de la vida. Tanto unos como otros sufrieron las tormentas de la vida. El coronavirus no hace distinción de credo, de género, de raza, ni de nuestra ubicación geográfica tampoco. Vivimos en un mundo caído. Quizás tú nunca probaste el alcohol, pero tú sales a la calle y una persona ebria te embiste y la persona ebria sale sana quizás y tu familia muere.
El pecado entró al mundo y estamos viviendo las consecuencias del pecado. No necesariamente nuestro pecado, el pecado ajeno. Y ninguno de nosotros está exento de las pruebas de la vida. Por eso el pastor Gabriel Minjares el domingo pasado habló de que si bien Dios está con nosotros, Emmanuel es Dios con nosotros, también nosotros con Dios estamos expuestos a las pruebas, a las dificultades de la vida. Por eso no predicamos el Evangelio de la prosperidad. El Evangelio de la prosperidad, en resumen, dice que si tú asistes a la iglesia, si tú eres un hijo de Dios, tú debes vivir como el rey y no tienes que tener ninguna enfermedad y ninguna necesidad. Tampoco predicamos, ni nuestro lema es pare de sufrir, porque si bien a ninguno nos gusta sufrir, la palabra de Dios es clara. Pablo, en el capítulo 14 de los Hechos, dice que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, no te avergüences del Evangelio, sino participa en las aflicciones del Evangelio. Y en el capítulo 4, verso 5 dice, soporta las aflicciones del Evangelio. Y en San Juan capítulo 16, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. Pero el punto es de que ninguno está exento de las tormentas de la vida, de las enfermedades, de las cosas que le pasan a todo el mundo. Los profetas de la antigüedad sufrieron. Jesús sufrió. Los apóstoles sufrieron. Los héroes de la fe del capítulo 11 del libro de Hebreos, héroes de la fe, sufrieron. Y el sol sale, dijo Jesús, sobre buenos y malos. Y la lluvia cae sobre malos y buenos, sin diferencia. Siempre han habido tormentas en la vida. Siempre han habido tormentas en la humanidad. Pero el 2020 nos trajo unas tormentas muy especiales, ¿verdad? Siempre ha habido tormentas sociales, pero en el 2020 el príncipe Harry y Meghan abandonaron la casa real. Sí, siempre han habido tormentas, pero el 2020 no será recordado por las tormentas sociales. Siempre han habido tormentas emocionales en la vida y en el mundo. En el 2020, Kobe Bryant muere en un accidente que fue notorio para todos nosotros. Y estas tormentas emocionales que hemos vivido son bien reales, pero el 2020 no será recordado por las tormentas emocionales. Hemos vivido en este 2020 tormentas institucionales. Un año de protestas por el abuso de la autoridad de la policía y destrucción de propiedades y vidas en protesta. Siempre han habido injusticias sociales. En el 2020 hubo muchas manifestaciones en contra de las injusticias sociales, pero el 2020 no será recordado por la tormenta de las injusticias sociales ni del fracaso institucional. En el 2020, como en toda la humanidad, ha habido tormentas vocacionales, pero en el 2020 miles de policías abandonaron su vocación. Y el 2020 tuvo una tormenta muy especial en cuanto
al abandono de la vocación de servir a la ley, pero no será recordado por las tormentas vocacionales. En el 2020 hubo, como siempre lo ha habido, altibajos en el mercado, pero el 9 de marzo del 2020 hubo una caída en el mercado de valores como nunca ocurrió en la humanidad, ni en el tiempo, ni en la historia. Sin embargo, el 2020 no será recordado por la caída de Wall Street. Siempre ha habido problemas con la energía. Y en el 2020 hubo un problema, una tormenta de la energía, pero no por falta de energía, sino porque sobró la energía. La demanda bajó, la oferta continuó y el barril de petróleo que se cotizaba a $40, de repente se cotizó a menos $40. Le pagaban por recibir el petróleo porque no sabían qué hacer con él. Hubo una tormenta energética, pero el 2020 no será recordado por la tormenta energética. A través del mundo siempre hemos tenido tormentas laborales, pero en el 2020 la tasa del desempleo, la caída del empleo en el mundo y específicamente en Estados Unidos fue de tal nivel como nunca se había experimentado anteriormente, después de la depresión de los años 30. Y se sufrió una tormenta laboral que quizás tú estás sufriendo en este momento, pero el 2020 no será recordado por la falta de trabajo. Siempre ha habido cancelaciones en los eventos públicos por una u otra razón. Pero en el 2020 se cancelaron todos los juegos, todos los partidos, las escuelas, las iglesias, los eventos públicos, las olimpiadas, como nunca en la historia de la humanidad. Sin embargo, el 2020 no será recordado por la falta de los eventos de entretenimiento del público. ¿Y qué vamos a decir de los desastres naturales? Siempre han habido desastres naturales. Y en el 2020 hubo 10 huracanes y 24 tormentas tropicales. Se acabaron las letras del alfabeto para nombrar las tormentas. ¿Y qué vamos a decir de nuestros hermanos en Centroamérica que perdieron todo con las inundaciones? Sí, hubo tormentas graves en el 2020, pero no serán recordados el 2020 por las tormentas climáticas. Tampoco por otros desastres naturales. Siempre ha habido desastres naturales, pero los incendios de la zona oeste de Estados Unidos en el 2020 fueron descomunales. La tormenta de los incendios forestales. Tremenda, pero no será recordado el 2020 por los incendios forestales. ¿Y qué vamos a decir de las tormentas de la política? Muchas veces se han cuestionado los resultados de las elecciones, pero yo creo que nunca como este año. La tormenta de la lucha política. Y sin embargo, este año no va a ser recordado por el fracaso de las elecciones. ¿Y por qué nos vamos a acordar del 2020? Es obvio, ¿verdad? Que nos vamos a acordar por la pandemia. Cuanto más escuchamos del sufrimiento, más nos impacta la tormenta, pero no solo la tormenta de la pandemia como enfermedad, sino del temor que ha infundido esta enfermedad. Este día y esta reunión y la asistencia física a esta reunión es una evidencia del temor que tenemos de contagiarnos, del temor que tenemos de estar en la sala de cuidados intensivos, en un silencio profundo y en una angustia de la soledad
que quizás nunca hemos experimentado y tememos ese momento en cuidados intensivos. No hay vacuna para la pandemia y estamos viviendo de una tormenta de temor, de angustia, de miedo a visitarnos, de miedo a contactarnos, de miedo a tocar algo que alguien lo haya tocado y nos contagie. Sin embargo, y en el contexto de esto quiero decirte que 366 veces en la palabra de Dios, Dios dice, no temas. Mira, el mensaje de Cristo es que nos amemos los unos a los otros, pero no fue repetido tantas veces como no temas. El mandamiento no temas es uno de los que más frecuentemente violamos. Todavía no he escuchado ningún caso de ninguna iglesia que haya excomulgado a alguien por no cumplir este mandamiento. Y es un mandamiento, no temas. 366 veces, uno para cada día del año y para el año bisiesto también. Y por eso quiero decirles de que aunque no hay vacuna contra la tormenta, hay vacuna contra el temor. Porque Dios y me pregunto, ¿por qué tanta insistencia? Nos dice que no debemos cometer adulterio, pero no lo dice 366 veces. Nos dice que debemos amarnos los unos a los otros, pero no lo dice 366 veces. Nos dice que tenemos que recibir a Cristo para ser transformados, pero no lo dice 366 veces. Me preocupa. ¿Por qué tanta insistencia de parte de Dios acerca de este mandamiento que tantas veces quebrantamos? Quiero hacer una aclaración. Hay un temor sano y hay un temor enfermizo. Debemos temer a Dios. El principio de la sabiduría es el respeto, el temor a Dios. Hay un respeto sano por el fuego. Hay un respeto sano por las armas de fuego. Hay cosas que debemos temer y está bien, pero hay un temor que es enfermizo. Y de esa enfermedad, de la tormenta, de esa enfermedad que la pandemia ha traído, quiero hablarte en esta mañana. Hay 470 clases de fobias, de temores enfermizos y la mayor de las veces temores infundados. Pero los psicólogos nos han categorizado 470 diferentes fobias o temores excesivos. Mucho de lo que tenemos nunca va a ocurrir. Y mientras tanto el temor nos abraza y cuando eso ocurre estamos llevando una carga imaginaria que no debiéramos llevar. El temor nos aísla. Y no estoy hablando solo de estar guardados por la pandemia. El temor nos esconde desde el principio. Génesis capítulo 3. Adán pecó y se escondió. Y Dios lo llama y lo busca y le dice, tuve miedo y me escondí. El temor nos hace escondernos de la gente que más amamos. Y nos lleva a escondernos para evitar la confrontación muchas veces. No decimos lo que tenemos que decir porque no queremos confrontar. Pero el precio de eso es el aislamiento y la falta de intimidad. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de hablar, de decir lo que sentimos y vivimos apresados en el temor
y hemos violado la oportunidad de tener intimidad. El temor generalmente es causado por causas externas, pero da lugar a un temor interno que es la preocupación o la ansiedad, que se manifiesta de adentro para afuera. Generalmente los temores ocurren por las amenazas de afuera para adentro, pero el temor y la ansiedad y la preocupación son temores que salen de adentro para afuera. Esa ansiedad interna. Pienso en una niña de 2 años. Está al borde de la piscina, de la alberca. Su padre está abajo, en la piscina, y le dice: lánzate, lárgate. Y la niña mide en ese momento el temor al agua fría, el temor a ahogarse, el temor a lo desconocido, y la voz de su padre que le dice: lánzate. Y en ese momento hace una decisión. Y esa decisión quizás le impacta el resto de la vida. Si se echa para atrás, quizás cuántas oportunidades perderá en la vida porque empieza a privarse de tomar un riesgo que debiera tomar. Por otro lado, si la niña se lanza, aprenderá a confiar en su papá y su grado de confianza, de aventura y de vida será diferente. Lo que puede ocurrir en las cosas pequeñas de la vida que van formando nuestro carácter y nuestra capacidad de tomar riesgos o huir del riesgo y vivir encerrados bajo el temor, presos por algo que nunca quisimos hacer. El temor nos roba nuestra autoestima. Cuando no probamos algo por temor, nos quedamos frustrados, y cuando lo hacemos, aunque fracasemos en lo que hacemos, tenemos el sabor de haberlo hecho. Comenta un escritor de que llevó a su niño a volar en paracaídas, de esos que son llevados por los botes. Yo tengo también experiencia. El temor más grande de mi vida lo pasé precisamente en esa experiencia, pero no por mí, porque lamentablemente por un error del que conducía, nos subieron en una silla a 2 de mis nietas y a mí, en lugar de 2 personas, 3 personas, y no había cinturón de seguridad ni absolutamente nada. Y estábamos muy arriba y de repente se me cruzó la idea de que cuando volteemos y el cambio de viento pudiera tambalear la silla en la cual estábamos sin ninguna atadura, y yo tendría que escoger a cuál de las 2 niñas abrazar, porque con una me iba a sostener de la cuerda, pero tenía solamente una mano. Y nunca he tenido tanto miedo como ese momento, cuando tenía a 2 de mis nietas, una a cada lado, y la tragedia de no saber qué hacer si ocurre lo que yo temía que podría ocurrir. Bueno, este escritor cuenta otra ocasión de un niño que le dice, va con el padre y le dice: bueno, ¿quieres 400 pies, 600 pies o 800 pies de altura? A más altura, más costo también, pero más riesgo. Y finalmente el niño dice: quiero 800. Y le dice: ¿estás seguro? Sí, porque el miedo va a ser solamente un momento, pero el recuerdo va a ser para toda la vida. Y hay algo de sabiduría en eso. A veces el no probar, el no hacer, el no inscribirnos en un curso nuevo, el no cambiar de trabajo, el no buscar nuevos rumbos, nos va limitando y encerrando en una cárcel y destruyendo nuestra autoestima. El crecimiento requiere un grado de riesgo que el temor a veces nos priva.
El temor a veces mata el destino. Fuimos hechos para algo y por tener miedo, nunca probamos aquello a lo cual Dios nos llamó a hacer. Y cuántas veces al final de nuestros días vamos a decir lo que pudiera haber sido. Pero no lo hice porque tuve miedo. El miedo nos roba el gozo. El gozo es incompatible con el miedo. No podemos estar gozosos y tener miedo a la vez, y tener temor a la vez. El temor dice, Salmo 55, verso 6, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo, escaparía y descansaría. Quiero borrarme, no tengo miedo a enfrentar la realidad y la situación. Quisiera estar en el otro lado del mundo. Eso es lo que dice el temor. El Salmo 11.1 lo contesta y dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que vuele como un ave? Te lo repito. Cuando el salmista quisiera volar y escaparse de la situación porque no tolera lo que está viendo, y la voz del enemigo le dice, ¿quién te diera alas para salir y borrarte y escaparte? El salmista descubre en el capítulo 11, verso 1, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape cual ave? He confiado en Dios. Eso es lo que es una casa edificada sobre la roca. Está firme, está confiada en alguien que la puede sostener. Él es la roca inconmovible de los siglos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Salmo 46. Por tanto, ¿qué? No temeré, ¿verdad? Así dice la palabra, por tanto, no tememos, aunque la tierra sea conmovida y se traspasen los montes al corazón del mar. Eso es estar confiado, eso es estar edificado sobre la roca, eso es tener seguridad en Dios, eso es tener fe en definitiva. Aunque se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, continúa diciendo, yo en Jehová he confiado. No hay vacuna contra las tormentas, pero hay vacunas contra el temor. Y esa vacuna es la fe. La fe nos ancla en la confianza de la seguridad de que estamos en las manos de Dios. En Jehová, en Dios he confiado. No tengo nada que temer. Yo confié a Dios mi vida. Un 21 de abril de hace muchísimos años, cuando lo hice, cuando yo confesé a Cristo como mi Señor y Salvador, Dios entró a morar en mi vida y me hizo parte de su familia. Desde entonces, por su palabra, yo sé que yo soy su hijo, soy hijo de Dios. Te digo más, Dios me adoptó en su familia, su palabra me dice que soy su hijo, pero me atrevo a decirte más, yo soy un hijo amado de Dios. Dios me ama a mí. Yo descubrí en las Sagradas Escrituras el amor de Dios cuando me adoptó y cuando descubrí que era su hijo y Él es mi padre. Yo soy su hijo, Él es mi padre. Y mi padre me ama y me sostiene y me guarda. Y está conmigo 366 veces, lo dice en las Sagradas Escrituras. Yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. No tengo temor. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo. Porque soy su hijo y nunca me dejará ni me desamparará. Algunas veces
lo siento en lo profundo de mi ser. El gozo de ser su hijo, de tener a Dios como mi Padre, el sentirme protegido y amado por Él. Pero a veces no me siento así. Y en esos momentos tomo las palabras del Salmo 61. Cuando mi alma desmayare, subiré a la roca que es más alto que yo. Y sé que Dios me ama y sé que yo soy un hijo de Dios, no porque lo siento, sino porque Dios lo dijo. ¿Me entiendes? Mi confianza no está puesta en mis sentimientos, sino en lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo es que yo soy un hijo de Dios porque confié mi vida al Salvador. No hay vacuna para la tormenta del temor más que la confianza en Dios. Porque cuando confías en Dios, cuando experimentas el amor de Dios, el amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Dice la palabra de Dios, 1 Juan 4:18. El temor lleva dentro de sí castigo. Y Dios quiere librarte de ese castigo. Dios quiere darte la seguridad de que eres un hijo de Dios. O quizás no estás seguro. ¿No estás seguro? Este es el momento. Si no estás seguro, tengo buenas noticias para ti. Dios quiere entrar en tu corazón si tú le recibes a Él. Y tendrás el encuentro más maravilloso de tu existencia. Y el 2020 quedará atrás, no por todas las cosas que dije, ni siquiera por la pandemia, sino porque recibiste a Cristo como tu Salvador. Donde quiera que estás, en cualquier momento, yo te invito a que consideres lo que Dios te está diciendo en tu corazón. No escuches mi voz, escucha a Dios en tu corazón que te dice, este es tu momento, que te dice, arrepiéntete, que te dice, abre tu corazón, que te invita a recibirle y tú le puedes recibir. ¿Y cómo lo haces? Con una sencilla expresión sincera de tu corazón, diciéndole, Señor, aquí estoy. Quiero dejar atrás el 2020 y quiero dejar atrás toda mi vida de temor. He vivido preso del temor. Y quiero recibirte, quiero ser tu hijo. Quiero conocerte como mi Padre. Y si nunca lo has hecho, te invito a hacerlo ahora, en este mismo momento. No importa quién esté a tu lado o quién no esté a tu lado. Inclina tu corazón, repite dentro de ti, Señor, perdóname. Te recibo como mi Salvador personal. Señor, recíbeme tú como tú lo prometes en tu palabra. Adóptame. La palabra dice que Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye su voz, no mi voz, su voz, y abre la puerta de su corazón, Dios entra. Y cuando Dios entra, echa fuera el temor, la angustia, y llena tu corazón de paz y de amor, porque el amor echa fuera el temor.